El pasado 24 de enero de este año 2022, durante el show cómico mañanero de Palacio Nacional, Su Bajeza Serenísima Andrés Manuel I dijo que el aeropuerto de Santa Lucía va a inaugurarse sí o sí el próximo 21 de marzo, tal y como se prometió. Entre toda la diarrea verbal que sacó ese día, dijo que su inauguración dará cuenta de que fue una buena decisión cancelar el aeropuerto de Texcoco y consideró una hazaña construir un aeropuerto en 3 años sobre un área de 4,000 hectáreas, que contrastan con las 600 hectáreas del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También dijo que el aeropuerto de Texcoco respondía a intereses creados, que era un barril sin fondo y un monumento a la corrupción. Aunque de todo lo anterior no hay hasta el día de hoy ni una sola prueba y mucho menos detenidos. Según él, dijo que con la decisión de realizar esta obra y no la de Texcoco, se ahorraron 125,000 millones de pesos, lo que ahora financia alrededor del 70% del Tren Maya. De acuerdo con sus seniles alucinaciones, o sea, sus otros datos, dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles representa un ahorro con respecto al aeropuerto de Texcoco, ya que el costo de este último era de 300,000 millones de pesos, mientras que el del Felipe Ángeles, junto con el pago a las empresas, será de 175,000 millones de pesos. No lo sé, Rick. Veamos, los proyectos capricho de este desgobierno van a costar casi el doble de lo prometido, pues el presupuesto para el Tren Falla, la Central Avionera de Santa Lucía y el Pantano Refinería Dos Bocas tienen un sobrecosto de 226,000 millones de pesos, de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno. Las megaobras, así entre muchas comillas, tendrán un costo total de más de $500 millones de pesos, lo que representa casi el doble del presupuesto inicial, además del impacto ambiental y cultural que ya han causado incluso antes de iniciar operaciones. En palabras más claras, estamos hablando de alrededor de 518,000 millones de pesos. El Tren Falla acumula un sobrecosto del 50%, pues al arrancar su construcción en 2018, la inversión era de 120,000 millones de pesos. En 2019 aumentó a 150,000 millones de pesos y desde 2020 se calcula que costará un total de 180,000 millones de pesos. Por otra parte, el aeropuerto Felipe Ángeles comenzó subiendo de 57,000 a 60,000 millones de pesos. Para 2019 se calculaba que costaría unos 78,000 millones, pero la Secretaría de Hacienda ya reconoce que costará 85,000 millones de pesos, lo equivalente a un sobrecosto de 28,000 millones de pesos, es decir, un 49% más. Entonces, ¿de qué ahorro está hablando este presidente? ¿Y quién creen que paga los sobrecostos? Pues los caprichitos de su pejestad los pagamos todos los mexicanos, a través del dinero público que él tiene bajo su responsabilidad. De tal forma que actualmente México acumula una deuda de 2.7 billones de pesos bajo este desgobierno gansito. Es patético que este hombre, que no construye nada, solo ha destruido lo poco o mucho que se había avanzado en 30 y tantos años, no une, es experto en dividir, no resuelve y solo crea problemas. Problemas, por cierto, que van a costar por lo menos de 10 a 15 años para poder solucionar. Claro, siempre y cuando no siga nuestro país bajo este régimen corrupto mal llamado 4T. A poco más de 3 años me parece que ya es imposible ocultar que es un desastre y raya en la acción criminal la administración pública de Andrés Manuel López Obrador. Pues una y otra vez ha demostrado que es un inepto y necio, por lo que cuando queda expuesto uno de sus tantos errores, echa la culpa a terceros para deslindarse de su pésima forma de gobernar. Pregunta seria: ¿cuál problema de los 100 que prometió resolver ha resuelto? En sus múltiples informes, Andresito ha dicho que ha cumplido con sus compromisos y la realidad es otra, muy distinta y distante de sus falsas aseveraciones, mintiendo así descaradamente al pueblo de México. El gobierno y en particular quien ostenta el puesto de presidente es un administrador de los bienes de la nación y tan mal administrador ha resultado que ya hubiese sido despedido y demandado en cualquier empresa. Acostumbrado toda su vida a destruir, no tiene idea de cómo levantar algo desde los cimientos y aquello que ve construido le encuentra defectos para derrumbarlo, acusando a quienes sí se atrevieron a hacer algo. Un hombre sin emociones ni sentimientos de solidaridad con su pueblo, que simula tenerlos solamente para adoctrinar y manipular a la gente que inocentemente le creyó. Esas emociones torcidas las utiliza para confrontar, no para unir, mucho menos para sumar esfuerzos en pro de la nación.
López Obrador se pavonea diciendo que ayuda a los pobres, cuando en su administración ha generado mayor pobreza. El número de pobres ha aumentado, los empleos han caído como nunca, las inversiones se esfumaron, ha ahuyentado el capital nacional y extranjero al no brindar seguridad jurídica ni pública. Y esto no lo digo yo, instituciones del Estado y privadas lo confirman. Además de que quien se atreva a argumentar que es un fenómeno mundial debido a la pandemia, le invito a que revise el primer año de la 4T antes de que estallara la crisis de salud y se dará cuenta que poco tuvo que ver con los nulos resultados que hoy tenemos. Mientras dice ayudar a los pobres, la inflación aumenta, todo se ha incrementado, alimentos y servicios, todo es un desastre. La poca estabilidad que generaron las últimas administraciones, este presidentito vino a destruirla, en aras de construir un nuevo régimen político basado en el resentimiento social y la venganza. Ese nuevo régimen, según él, predicando la pobreza franciscana mientras su familia se enriquece. Saludos a José Ramón López Beltrán hasta Houston, Texas. Su pejestad Andrés I terminó con los multimillonarios ahorros que le dejaron para cubrir gastos de contingencias. Nadie sabe a dónde fueron a parar esos miles de millones de pesos. ¿O sí? ¿Cuál régimen autoritario no acostumbra a informar ni rendir cuentas? Esa es una de las características de su nuevo régimen político, el autoritarismo. Entre sus aberraciones está el desconocimiento del Estado de Derecho. Él es el fiel de la balanza cuando de impartir justicia se refiere. Él decide quién es responsable y quién es inocente. Él califica quién es corrupto y quién es honesto. Así funciona la tiranía. Solo le falta soltar a sus perros para reprimir al pueblo por no aceptar sus mentiras y arbitrariedades. Más homicidios, más pobreza, más derroche económico, más corrupción, pésimas obras públicas, menos empleo, menos riqueza, pésima educación, más delitos. Eso es lo que sí ha dejado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos 3 años. El presupuesto del aeropuerto de Santa Lucía, como ya mencioné, se elevó por mucho y no existe tal ahorro. Otra más de sus mentiras expuestas. La Secretaría de la Defensa Nacional, que no rinde cuentas a nadie, ha superado en mucho su presupuesto y nada pasa. No hay dinero que le alcance a la 4T. El único criterio válido en todo y para todo son los abusos que comete López Obrador. Y ese es el gobierno de un tirano. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.